El señor Netanyahu parece que ha estado viendo que el protagonismo a nivel internacional se lo estaba llevando Putin, ¿verdad? Y bueno, todo este juego geopolítico en torno a la nuclearización y todas esas historias, la dicotomía entre Biden y Trump, ahora digamos que enzarzados en una batalla judicial, por así decir, a ver cuál es más corrupto, cuál está más empantanado en procesos judiciales. Digamos que Netanyahu se sintió un poco solo y empezó a decir barbaridades hoy mismo, diciendo que nada más y nada menos que el ejército israelí tiene una superioridad moral, es decir, tiene unos estándares morales los más altos del planeta y de la galaxia, y bueno, todo esto a raíz de que en la ONU básicamente le han tirado un poquito de las orejas a Israel al sencillamente constatar lo que ya todos sabíamos. Y es que los niños pues no están precisamente muy protegidos en Gaza en concreto por el ejército de Israel, no precisamente. Entonces digamos que ha montado en cólera. Las cosas están muy agitadas por allí. Se está también agitando una supuesta intervención en Líbano. Están con ese tira y afloja, pero lo cierto es que Hezbollah, como ya dijimos desde que empezó toda la operación el 7 de octubre del año pasado, Hezbollah es claramente superior a Israel, al menos en una hipotética intervención israelí en suelo libanés. De eso no hay ninguna duda. Entonces, ¿van a hacer semejante cosa? Bueno, lo cierto es que lo necesitan, eso no hay duda también. Está claro que el señor Netanyahu necesita excusas para mantener el estado de guerra, ese gabinete de guerra, en el cual, también noticia de última hora, parece ser que, según se ha informado, Benny Gantz se bajaría de ese gabinete de guerra, de hecho dimitiría como ministro del gobierno israelí, y esto, bueno, pues añadiría más leña al fuego. Hay que llamar la atención y esto nos lleva al artículo que hace 4 días publicaba la red Voltaire, un artículo de Thierry Mesin hablándonos sobre Benjamín Netanyahu y Estados Unidos. Esa relación que uno no sabe dónde empieza, digamos, la influencia del uno y dónde termina la del otro, y que ha llevado ya desde hace muchos años, desde el suceso de las Torres Gemelas, en realidad desde antes, pero bueno, claramente desde entonces, ha llevado, digamos que a un creciente estado de guerra, una creciente inestabilidad, a eso que los estadounidenses llaman Gran Medio Oriente o Medio Oriente ampliado. Entonces, Meisan, como siempre, tiene valoraciones muy acertadas, claro que sí. Y de hecho, él sabe y mucho de primera mano lo que se ha cocido, por ejemplo, en Siria. Él estuvo allí en persona y supo de muchas cosas que ocurrieron allí. Sabe muy bien de dónde proviene Hamas, sabe muy bien cómo esta organización se dividió y cómo también, digamos que es utilizada por Israel para mantener su propio statu quo y esa sensación de inseguridad constante, de miedo constante, que digamos que hace viable un gobierno como el del señor Netanyahu. De hecho, le está perpetuando en el poder. Es, parece un poco como Pedro Sánchez, a pesar de que se lleven muy mal, al menos en teoría, parece que aguantan lo que sea y se mantienen ahí siempre, siempre salen de los líos y siguen ahí cueste lo que cueste y a pesar de lo que sea. El caso es que Meisan hace referencia también a la cuestión estadounidense. Es decir, en Estados Unidos ya no es solo la cuestión que tengan los israelíes, la influencia que tienen los israelíes en el gobierno y digamos que en el establishment estadounidense, sino también el problema, y ciertamente es un problema, de los cristianos evangélicos sionistas y todo tipo de disparates sectarios en torno a ese protestantismo, digamos que a la carta, que tanto se practica por allí. Las influencias políticas en ese sentido son claras y se mezclan todo tipo de cuestiones y quien acaba pescando en ese río revuelto son los sionistas, en concreto el gobierno de Israel o digamos que la élite israelí, digamos que tiene al Congreso estadounidense comiendo de la mano, una vez más. Es decir, si en la Casa Blanca, digamos que no han querido pasarse de, digamos,
prácticamente vasallos israelíes, ¿no? En todo lo relativo a la operación que se produjo el día 7 de octubre y todo lo que le siguió. Sin embargo, el Congreso estadounidense sí que se ha mostrado extremadamente proclive a aceptar cualquier cosa. Se ha vuelto a invitar a Netanyahu a hacer un discurso allí. Ya había ocurrido de manera bochornosísima, se le hicieron varias ovaciones y, como dice Meisan en el artículo, digamos que había agentes del Mossad tomando nota allí. Es decir, si alguno no aplaudía, se tomaba nota de esos diferentes políticos y digamos que pasaban a una lista negra de no financiación, con lo cual digamos que sus carreras políticas básicamente terminaban ahí. Es así, todo es un comercio, esto es el sistema moderno, amigos, y esto es lo que hay. Así son las cosas. También se habla de la imposibilidad de tomar decisiones contrarias a los deseos de los sionistas revisionistas, dice aquí Meisan. Efectivamente, en Estados Unidos digamos que ya no se contempla la posibilidad de no apoyar a Israel, con lo cual esto nubla por completo el juicio y ya es irrelevante lo que sea que hagan. Y por eso precisamente hacen todo tipo de barbaridades y monstruosidades y se permiten el lujo, como ha hecho hoy Netanyahu, de decir que tienen los más altos valores morales. En fin, hay que tener mucha paciencia. Por lo demás, también llama la atención que Meisan nos advierte acerca de la cuestión de la censura militar. Es verdad, ya hemos hablado en varias ocasiones de ello, hemos escrito notas, ¿verdad?, acerca de diferentes eventos que se han ido produciendo en Israel en estos días y que, digamos, que llevaban ese sello de la censura militar, es decir, los medios israelíes informaban cierta cuestión, después se retractaban debido a la censura militar. Se negaban a dar más información debido a la censura militar. Y claro, obviamente esto, digamos que es una carta blanca, como dice Meisan, para todo tipo de corrupción y todo tipo de monstruosidades y aberraciones. Digamos que esto que ha ocurrido con la ONU es sencillamente que no les han seguido el juego tanto como, de hecho, sí se les sigue el juego dentro del sistema israelí-estadounidense, porque digamos que van juntos. ¿Y de qué manera, verdad? Pero bueno, eso no es lo más destacado del día, a nuestro entender. Lo más destacado del día, con diferencia, es esta joya de artículo que nos ofrece el panfleto británico propagandista Huffington Post. Vale la pena leerlo, si pueden vayan y léanlo, porque sin duda se van a reír. Más allá de Rusia, los otros tres países que amenazan el orden mundial. Los analistas de riesgo global, interesante, ¿no? Analistas de riesgo global advierten que los enemigos autoritarios de Occidente, autoritarios, no democráticos como aquí, no, están eludiendo las sanciones para unirse y mejorarse mutuamente en defensa. Madre mía, esto es una vieja historia que no paran de repetir y repetir. Es esa conformación de ese eje del mal, de hecho, precisamente estábamos hablando hace un rato de uno de esos personajes del Congreso estadounidense, extremadamente vinculados tanto a Israel como a sectas extremistas dentro de Estados Unidos, sectas protestantes evangélicas estadounidenses, sionistas, pues fue precisamente Johnson, uno de ellos, el que hace pocos días o hace pocas semanas hablaba explícitamente así, el nuevo eje del mal, y nombraba precisamente a estos cuatro países: Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Eso es el eje del mal, eso es la maldad absoluta, y entonces digamos que sacan un montón de informaciones siempre con, digamos, el subtítulo de ciertas fuentes informan, fuentes anónimas informan, se supone que, etcétera, etcétera. Y esa información es que supuestamente, insistimos, están coordinadísimos, hacen todo tipo de ayudas militares entre unos y otros, etcétera, etcétera. Los chinos recientemente negaron eso totalmente y aún está por demostrar hasta qué punto es tan grande esa colaboración militar a Rusia, en concreto, un país que si de algo no carece, o sea, si hay algo que sin duda, digamos que es su fuerte, es todo lo relativo a la industria militar. Pero bueno, continuemos porque esto no tiene desperdicio. Como ven aquí se dice, Moscú no es la única potencia que amenaza a los países occidentales, amenaza, es el peligro amarillo, es el peligro rojo, es el peligro islámico, es la vieja gaita de siempre.
Estados Unidos ha empezado a hablar ya del eje de agitación. Es decir, ya no es solo eje del mal, es eje de agitación. Históricamente saben que los agitadores eran esos molestos revolucionarios o contestatarios dentro de los regímenes, sí, bastante autoritarios de la Europa del siglo XX. Pongamos por caso, también del siglo XIX, pero especialmente de principios del siglo XX. Se decía así, agitadores, agitadores. Bueno, pues ahora los agitadores son estos países, ya lo ven. Eje de agitación, un nuevo término que nos proponen, en el que los enemigos autoritarios, otra vez, autoritarios, autócratas, autoritarios, de Washington están fusionándose y fortaleciéndose militarmente unos a otros. Rusia está entre ellos, pero hay más. Yo pensaría en estos 4 países como termitas gigantes, termitas con mandíbulas realmente grandes, afirma Cliff Kupchan, presidente de Eurasia Group, una firma internacional de consultoría sobre riesgos políticos al medio norteamericano Scripps News. Están destrozando el edificio del sistema internacional. Esto no tiene desperdicio. Así de cutre es la propaganda que, ojo, va a conducir a ese consenso tácito en Occidente que va, digamos que a dar luz verde, según la escenificación que actualmente se está llevando a cabo, para el ataque a esos países, la guerra abierta contra esos países. Esto es algo muy, muy serio, solo que hay que tomárselo a cachondeo porque si no, realmente uno acaba deprimiéndose. Pero es así de serio. Es decir, es una propaganda extremadamente infantil, extremadamente absurda, de hecho, que no juega realmente con la capacidad racional de las personas, sino con sus emociones, con sus miedos, etcétera, etcétera, para conseguir un efecto. A medida que la carrera presidencial estadounidense se intensifica ante las elecciones de noviembre, se pide más a los votantes que consideren consenso. Se pide a los votantes que consideren si quieren que su país siga actuando como garante de las normas y leyes internacionales. Y a continuación nos explican qué es eso. El verdadero premio aquí es la forma y la naturaleza del sistema internacional para las próximas 2 décadas. Vamos a ver. Lo que hay que consensuar aquí, y lo dicen de forma bien explícita, es que si a usted le gusta como está viviendo ahora y quiere seguir viviendo así, usted tiene que dar luz verde a la guerra contra el eje de agitación, el eje del mal. Porque así usted va a recibir un premio, y el premio es que va a seguir usted viviendo así de bien, o como sea que usted lo llame, durante las próximas 2 décadas. Este es el lenguaje. Por eso destacamos esta noticia, porque es extremadamente significativa. Es un lenguaje infantil, parece que es todo una bobada, ¿verdad? Parece que no le dicen a uno nada, pero sí le dicen, sí. Es un mensaje dirigido al subconsciente, si lo quieren entender de este modo. Nosotros preferimos llamar esto psiquismo bajo. Pero bueno, se entiende más en el lenguaje popular eso del subconsciente, porque es lo que, digamos que se ha inculcado, ¿verdad? Es decir, un sentimiento que no es captado por la capacidad mental racional, es decir, lo que sería la consciencia, pero que hace mella y que influye en la persona para que tome ciertas decisiones, para que contrate, digamos, la simpatía de un determinado discurso. El discurso está claro, es infantil pero claro, bien nítido y bien definido. Eso es lo que tenemos. Y lo tenemos además, insistimos, con la tónica nuclear. Es decir, el propio Putin lo dijo en su último discurso. Le preguntaron una vez más por la cuestión nuclear y él, muy inteligente, respondió diciendo que él no había sacado el tema. Fue la periodista que le preguntó quién sacó el tema. Y entonces repitió, bueno, lo que ya había dicho en tantas otras ocasiones. Es decir, hay aquí un juego que se está poniendo en marcha y que está funcionando. Está funcionando. Mañana mismo tenemos el circo político en la Unión Europea, ¿verdad? Y de trasfondo tenemos este tipo de artículos. Vote usted lo que quiera, pero usted verá, porque el peligro amarillo, el peligro rojo viene ahí.
La evaluación de riesgos globales para 2024 de Eurasia Group advierte sobre Medio Oriente, diciendo que la región es un polvorín. Claro, es un polvorín porque ellos lo han convertido en un polvorín. La doctrina Zebrowski lo convirtió en un polvorín. Digamos que las cosas ya venían de antes, pero desde luego con la doctrina Zebrowski se desmadraron brutalmente. Esto es indiscutible. Y el número de jugadores que portan cerillas, hace que el riesgo de escalada sea excepcionalmente alto. Kupchan destaca que Irán estuvo muy cerca de encender la cerilla en abril cuando disparó a más de 300 misiles y drones contra Israel tras un ataque previo de Tel Aviv. Un ataque previo, una nadería. A ver, es que los iraníes... A ver, a Israel no le quedó más remedio que hacer un ataque previo, pero una cosilla de nada. Estos iraníes son tan malvados que fíjense ustedes lo que hicieron. Tuvimos suerte, dice, tuvimos suerte. Los derribamos a todos. Si eso, los derribamos nosotros. Es decir, este señor se supone que no es israelí. Se supone que es del Eurasia Group y todas estas sandeces. Y de hecho nos habían dicho, vamos a comprobarlo porque esto es tan absurdo que ya uno... vamos a ver... Presidente, una firma internacional de consultoría sobre riesgos políticos. En fin, no sabemos la nacionalidad, pero cuando dice los derribamos a todos, nos tememos que se está haciendo ese juego según el cual digamos que, bueno, Israel es el representante de la democracia, etcétera, etcétera, es occidental, ¿verdad? Es la joya de la corona de Occidente, la luz del mundo y todas estas cosas. Si eso no hubiera sucedido, ahora estaríamos viviendo en un mundo muy diferente, claro. Sí, claro que estaríamos viviendo en un mundo muy diferente. Estaríamos viviendo en un mundo muy diferente si se respetase el derecho internacional. Pero no se hace. ¿Y quién es el que no lo hace? Y de hecho, Thierry Meyssan, en su artículo, lo decía muy claramente. Quienes no respetan por norma el derecho internacional son los estadounidenses. Es decir, precisamente esos miembros del Congreso que en breve van a recibir con gran honor y con gran pompa a Netanyahu para que dé allí un discurso. Ellos se vanaglorian de manera descarada de vetar por defecto cualquier resolución en la ONU, en el Consejo de Seguridad, que pueda perjudicar a Israel. Es decir, ni siquiera se tienen en consideración nada. No se respeta en absoluto el derecho internacional ni nada. Solo se respeta lo suyo, lo de ellos. ¿Y por qué? Bueno, Netanyahu lo dijo bien claramente. Son superiores moralmente. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Dicen ellos, ¿verdad? En fin, para añadir a esto, simplemente decir que hay que comprender que en la situación actual estamos en la resolución de la propia lógica de sistemas. Vamos a ver, el mundo moderno, el proyecto moderno, es un proyecto sistemático, por definición. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Constantemente hablan de sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas de esto, sistemas del otro. La ciencia moderna es una ciencia sistemática, puesto que se considera que no hay una integración o relación con la fuente, con una fuente, digamos que no cuantificable, de cualquier tipo de realidad. Es decir, según el pensamiento moderno, según la ciencia moderna, todo puede ser reducido a un sistema de manera perfectamente legítima, sin que haya ningún tipo de acienticidad en ello. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si aceptamos eso, y ciertamente la modernidad se define a sí misma de esa manera, entonces debemos considerar que todo sistema, incluso en la definición de la propia modernidad, todo sistema tiende a el colapso, al colapso del propio sistema. Pues al ser un sistema, insistimos, cerrado, o dicho de una manera más popular, al tener una concepción, digamos, de crecimiento infinito en un planeta finito, como se suele decir, ¿verdad? Es decir, el colapso o el desastre es sencillamente inevitable. Y esto lleva siendo arrastrado por la modernidad desde el principio. Pensemos por un momento en Malthus. Estamos hablando de un señor del siglo XVIII que ya nos viene con el problema de la escasez, el cual obviamente está vinculado a este pensamiento sistemático. Se considera que un pensamiento no sistemático es de tontos, ¿verdad?
digamos que el señor Netanyahu no estaría orgulloso de alguien que predicase un sistema, no, cualquier tipo de tesis siquiera que no sea sistemática. Entonces, el sistema es bueno, el sistema crece infinitamente en un medio finito. ¿Cómo se supone que ha de arreglarse esto? Y ahí entra otra cuestión clave de la modernidad, que es el futurismo. Y atención, no solo el futurismo, no solo un progreso que llega a un punto omega, sino también, y esto es la clave de todo, una cuestión contratradicional, es decir, un mesianismo con un juicio final adaptado a esta manera de pensar. Por eso no hay escapatoria posible. Y por eso, precisamente, en este disparatado artículo, se hacía referencia bien clara: el verdadero premio aquí es la forma y la naturaleza del sistema internacional para las próximas 2 décadas. Es decir, le están diciendo a usted que, bueno, tiene usted que dar su plácet dentro del consenso tácito, que es como funciona actualmente el mundo occidental. El propio Sánchez lo dijo, vivimos en una sociedad de consenso, no se equivoquen. Y después ya vimos lo que hizo. Esto lo dijo nada más asumir el cargo de presidente del gobierno en España, y después vino lo que vino. Si ustedes consideran que hace 4 años no pasó nada, pues ustedes verán. Si consideran que durante todo este tiempo Sánchez, al igual que Netanyahu, ¿verdad?, ha sobrevivido en política con todo tipo de triquiñuelas, entonces ustedes no están entendiendo qué es lo que de verdad significa consenso. Consenso significa esto. Y significa esto porque es debido, o es necesario, mejor dicho, llevar las cosas hasta ese punto omega, ese punto de resolución en el futuro, en ese juicio final al revés, en ese mesianismo al revés, en el cual deben ocurrir una serie de cuestiones, una serie de eventos que, digamos, que lleven a término aquello que ya había enunciado el propio Malthus. Es decir, esa imposibilidad de crecer infinitamente en un planeta finito. Es decir, hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que hacer algo para que eso sea factible, para que sea posible. Entonces aquí sobra mucha gente. Aquí no se puede continuar con el mismo tipo de vida. Pero para eso necesitamos fabricar ciertas cosas. Necesitamos fabricar que, bueno, primero de todo, cualquier país, cualquier sociedad mínimamente tradicional es el eje de agitación, amigos. Esos son agitadores. Agitadores, como se decía en aquellos tiempos industriales, ¿verdad?, en los que aparecía un sindicalista, eso es un agitador. Hay que quitarlo de en medio. En fin, entendemos que esto está bien claro. Todo acaba llevando paso a paso a ese punto inevitable en el que la lógica misma de los sistemas entra en colapso de manera totalmente, pues eso, natural, lógica. Natural precisamente no, en el auténtico sentido de la palabra, pero sí razonable. Sencillamente esto es una locura, es un sinsentido, y no olvidemos que el propio Putin lo dijo. El problema con Occidente es que Occidente no quiere renunciar a su imperialismo. Esto implica necesariamente una extorsión del resto del planeta. Esta extorsión es necesaria para mantener el actual orden de cosas. El actual orden de cosas es sistemático y debe colapsar necesariamente. Entonces, los grandes líderes, las grandes élites, lo que básicamente están implementando delante de nuestros ojos, y tenemos que ser suficientemente clarividentes para verlo, vaya, es un final forzado, un final prefabricado. Y por eso se ha hablado tanto y tanto y tanto, y por eso se están cumpliendo sospechosamente esos puntos tradicionales dentro de esa lógica de fin de ciclo, que no de sistema, sino de ciclo. Digamos que el ciclo debía terminar con un juicio final, efectivamente, ¿verdad?, con una peste, una guerra, un hambre y una muerte. Y digamos que estos líderes de la modernidad lo han adaptado a la lógica de sistemas. Entonces, el sistema, como nos decía aquí este señor, el sistema internacional debe también llegar a un juicio final. Solo que en la tradición, este juicio final y este peste, guerra,
hambre y muerte, era en realidad una cuestión de consideración simbólica y científica en el auténtico sentido de esa palabra. Es decir, todos esos conceptos, toda esta cuestión, era debido a que al final de los ciclos, teniendo en cuenta cómo es este cosmos, cómo funciona, las bases que tiene, los principios que tiene, debe ocurrir este tipo de cosa. Ustedes lo pueden observar cuando sencillamente ven una plaga en un huerto, en un frutal o cosas así por el estilo. Al principio, digamos que se producen ciertos efectos en esas plantas y llegado un cierto punto, el sistema de plaga colapsa y sencillamente la plaga desaparece porque la planta ha muerto o sencillamente la reproducción de ese insecto se ha desmadrado y sencillamente desaparece. Entonces, se toma esto, que es perfectamente legítimo, y se traslada a la lógica de sistemas, insistimos, dentro de lo que es la mentalidad moderna, la mentalidad de los líderes de la modernidad. Entonces toman algo que es natural y lo hacen artificial. Toman algo que es legítimo y que pertenece a la lógica de este cosmos visible de ciclos, lo mismo que hay un invierno y después una primavera y después un verano y después un otoño y después vuelve a empezar un invierno. Ellos lo trasladan a la lógica de sistemas, los cuales son puramente artificiales, con lo cual obviamente ellos mismos implementan los cambios. Es decir, los cambios no ocurren de manera natural, sino que tienen que ser implementados por esa gente preclara, esos sabios, esos líderes, etcétera, etcétera. Ese es el mundo en el que estamos, amigos. Eso es lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Se está implementando, lo estamos viendo paso a paso, vídeo a vídeo, y hoy hemos conseguido poner un punto más de claridad sobre toda esta cuestión. En fin, si les ha gustado, ya saben, hagan like, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, así nos apoyan a seguir con este trabajo colosal en el que esperamos que paso a paso, piedra a piedra, consigamos ese gran objetivo de acabar construyendo al menos una institución como mínimo en la que podamos tener algo realmente a lo que atenernos, algo que no sea este disparate moderno, con toda esta lógica de sistemas, por hablar de lo que hoy precisamente estábamos viendo, y toda esta monstruosidad que ya estamos viendo. Estamos viendo unas mortalidades exageradas, excesivas, y solo es el prolegómeno. Esto es lo que nos están diciendo realmente. Al, digamos que introducirnos el concepto de la guerra nuclear, lo que nos están diciendo es que esto no es más que el inicio. Es como una especie de guiño acerca de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y cómo la sangrienta Guerra Civil Española no fue más que el prolegómeno de lo que estaba por venir. Lo dicho, lo dejamos ahí. Gracias ya por adelantado, por todo su apoyo, ya sea de una manera o de otra, por toda su colaboración y saludos muy cordiales y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.